Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Guerra sentimental entre Ibrahim Selikol y Birce Akalay. Las palabras que rompieron el silencio. Ibrahim Selikol nunca ha sido un hombre de declaraciones impulsivas. Su estilo reservado y su lenguaje contenido lo convirtieron en uno de los actores más enigmáticos de su generación. Sin embargo, sus últimas palabras resonaron con la fuerza de una confesión inesperada. Algunas personas solo se ven a sí mismas como las únicas con razón en su propia historia. No hacía falta decir más. El público, que ya venía analizando cada gesto entre él y Birce Akalay, comprendió al instante que esta frase no era casual. La tensión entre ambos, aunque nunca confirmada oficialmente, ha sido objeto de especulación durante meses. Desde aquella entrevista en la que Birce Akalay deslizó un comentario sobre la decepción y la pérdida de confianza, todo el mundo comenzó a leer entre líneas. Los seguidores de la pareja, que tiempo atrás soñaban con una reconciliación, ahora se ven atrapados en lo que parece ser una guerra emocional silenciosa. Y esta última declaración de Ibrahim Selikol fue como echar gasolina al fuego. Lo que más impactó fue el momento en el que Ibrahim Selikol pronunció esas palabras, en medio de un acto público, frente a cámaras, con un gesto sereno pero una mirada que decía mucho más. No alzó la voz, no necesitó dramatismo. Bastó con la firmeza de su tono para que el mensaje llegara claro. En cuestión de horas, las redes sociales estallaron con hashtags, teorías y comparaciones entre ambos. El drama que todos intuían se había vuelto oficial. En los círculos cercanos a la prensa del corazón, se comenta que la relación entre ambos actores ya no se basa en la nostalgia ni en la añoranza. Lo que hay ahora es una herida abierta, que ninguno ha podido cerrar del todo. La gente cercana a ambos asegura que hay una mezcla de orgullo, dolor y una falta de diálogo que ha envenenado lentamente lo que alguna vez fue una complicidad ejemplar. Lo más triste, dicen algunos, es que aún se nota que existe un vínculo fuerte, aunque ahora envenenado por el rencor. Birce Akalay, por su parte, no ha hecho comentarios después de la declaración de Ibrahim Selikol. Pero su silencio ha sido interpretado por muchos como una confirmación tácita. En sus redes, sin embargo, ha compartido imágenes introspectivas, citas sobre la verdad y la traición, como si respondiera de forma indirecta. Los fans, expertos en decodificar mensajes ocultos, no han tardado en conectar los puntos. La batalla ya no es de palabras, sino de gestos. Lo curioso es que esta guerra emocional no parece estar motivada por el deseo de venganza, sino por la necesidad de ser comprendidos. Ambos quieren contar su versión, pero sin exponerse del todo. Y eso genera una tensión aún mayor. Porque en lugar de aclarar las cosas, cada frase deja más preguntas en el aire. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién traicionó primero? ¿O acaso los dos están dolidos por razones diferentes? Las declaraciones de Ibrahim Selikol también fueron analizadas desde una perspectiva emocional. Algunos psicólogos que siguen la vida de las celebridades señalaron que lo dicho refleja un sentimiento de invisibilidad dentro de una relación. Cuando uno siente que su versión de la historia no importa, se refugia en frases como esa. Es una manera de decir: yo también sufrí. Pero sin tener que rogar por empatía. Un mecanismo de defensa envuelto en orgullo. Mientras tanto, los medios comenzaron a recopilar todos los momentos pasados en los que la pareja había mostrado señales de quiebre. Desde entrevistas antiguas hasta gestos en premiaciones, todo ha sido revisitado. En una de esas grabaciones, se observa a Ibrahim Selikol apartando la mirada cuando Birce Akalay habla con entusiasmo. En otra, ella parece contener lágrimas al referirse a una relación que él enseñó a no idealizar a nadie. Cada detalle cobra ahora un nuevo significado. Los seguidores más románticos todavía esperan un giro. Creen que estas palabras son, en realidad, una forma dolorosa de decir aún me importa. Que detrás del reproche se esconde el deseo de reconciliación. Pero los más realistas ya asumieron que la historia de Ibrahim Selikol y Birce Akalay pasó de ser un romance fallido a convertirse en un campo de batalla emocional. Uno donde no hay héroes ni villanos, solo heridas mal cicatrizadas. Las cuentas de fans han entrado en ebullición. Algunos toman partido por Ibrahim Selikol, argumentando que siempre fue el más discreto y leal. Otros defienden a Birce Akalay, asegurando que nunca se sintió apoyada emocionalmente por él. Se han escrito cartas abiertas, se han creado videos editados con música nostálgica, y hasta se han hecho encuestas sobre quién tiene la verdad en esta historia. El amor, al parecer, también se convierte en entretenimiento. Lo que más sorprende es que ninguno de los dos ha negado el vínculo que los unió. Nunca han dicho que se equivocaron al estar juntos. Más bien, cada uno da señales de que esa relación fue intensa, inolvidable y transformadora.
Tal vez ese sea el verdadero conflicto. Cuando algo te marca tanto, es difícil simplemente borrarlo. Y en vez de cerrar el capítulo, se arrastra con resentimiento. La frase de Ibrahim Selikol sigue resonando en todos los rincones del espectáculo. No es una simple opinión lanzada al azar. Tiene peso, tiene contexto, y sobre todo, tiene destinatario. Virgia Akalay lo sabe. Y aunque aún no ha contestado directamente, su próximo movimiento será crucial. Porque en estos intercambios velados, cada palabra cuenta, y cada silencio pesa en doble. Algunos reporteros incluso afirman que hay contratos pendientes entre ambos, proyectos que quedaron en pausa debido a esta tensión no resuelta. Productores que esperaban un reencuentro televisivo entre ellos ahora dudan de que eso sea posible. ¿Cómo se puede interpretar a una pareja enamorada en pantalla cuando, en la vida real, se evita el contacto visual? En los cafés de moda y los sets de rodaje, todo el mundo habla de lo mismo. ¿Se atreverá Virgia Akalay a contestar? ¿Responderá con otra frase cargada de simbolismo? ¿O apostará por el silencio elegante? Cada decisión será observada con lupa, porque el público ya no está viendo solo a dos actores. Está viendo una historia real, con emociones reales, desarrollarse en tiempo real. Las redes ya han bautizado esta etapa como la guerra silenciosa de Virgia Akalay e Ibrahim Selikol. Y es que pocas veces un intercambio tan sutil ha generado tanto revuelo. Porque a veces no hace falta un escándalo ruidoso para captar la atención. Basta una frase, dicha con precisión, en el momento exacto. En resumen, lo que parecía una relación enterrada ha vuelto a ocupar los titulares. No por amor, sino por reproches que aún sangran. Y como en las grandes historias trágicas, lo que duele no es el final, sino todo lo que quedó sin decir. Adiós.